Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros? Y se escandalizaban a cuenta de él. Y les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los estudiosos dirán que es posible que hubiera ido 3 veces Jesús allí a su pueblo, a Nazaret, y por eso los diferentes textos nos dan como si juntasen las 3 veces, unos sí, otros no. Bueno, no es importante en sí. Lo importante es, hoy nos pone San Marcos, que Jesús se va a su ciudad, o sea, a Nazaret. No es su ciudad de nacimiento, él es de Belén, pero sí donde creció. Dice que llega el sábado y empieza a enseñar en la sinagoga. Y aquí recordemos que para enseñar en la sinagoga, para ser maestro en Israel, para ser rabino, solo los rabinos podían enseñar. Se necesitaba saber leer, escribir, cultura religiosa y tener al menos 30 años. Por eso se dice que Jesús empezó a predicar cuando tenía 30 años. Pero no quiere decir que tuviera 30, podía tener 30, 32 o 35. Es un poco como cuando uno se va a sacar el carnet de conducir y le preguntan: ¿tiene 18 años? Y dice: sí, tengo 18 años, y a lo mejor tiene 40. Pero es el mínimo para poderse examinar, para conducir, tener 18 años. Pues de Jesús se dice que tenía 30 porque era la edad mínima. O sea, ya tenía la edad para poder ser maestro, rabino en Israel. Y dice que llega el sábado. Sabéis que los judíos se reunían los sábados. Y se reunían en la sinagoga, no en el templo. El templo era de adoración y sacrificios. En la sinagoga era la oración, no tanto la adoración, sino la oración en general. Se rezaban unos salmos, algunas oraciones, y se leía la palabra de Dios del Antiguo Testamento, claro, y se comentaba. Y Jesús lo que hacía era hacer la lectura y el comentario. Y la gente dice que se quedaba asombrada. En otro lugar nos dirán cuál era la lectura que leyó en Nazaret, la profecía de Isaías, esa profecía en la que el Mesías era consagrado y el Espíritu de Dios está sobre mí. Y Jesús dirá: hoy se cumplen esas escrituras. Una de las pocas veces que él dirá: yo soy el Mesías. Pero ¿quién se piensa que es? Está en su pueblo de donde creció. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Esos milagros que realizan. ¿No es este el carpintero? Curiosamente los demás evangelios dirán el hijo del carpintero. Aquí no, aquí el carpintero. El hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón. Y aquí ya mucha gente oye esto y dice: pero bueno, ¿no nos habían dicho que Jesús no tenía hermanos? ¿Cómo es posible? Así que la Virgen no era tan virgen, que tenía más hijos. Y algunos dirán: no, es que eran de José, de un primer matrimonio. Pues no. Aquí hay que entender
lo que dice el texto y que es lo que llamamos un aramaísmo. ¿Qué es un aramaísmo? Es coger el lenguaje de los arameos y pasarlo al griego. De hecho, para los arameos, todos los parientes se les llamaba hermanos. De hecho, es curioso porque de ahí viene que en la Iglesia seamos todos hermanos. No somos hermanos de sangre, ni mucho menos, sino con esa mentalidad Jesús nos hace hijos en el Hijo, hermanos en Cristo. Y eso es un aramaísmo, está cogido de aquí, de lo que es el arameo. Y Jesús de esta forma nos hace familiares de Dios, hijos de Dios. ¿Son hermanos de carne? Pues lo sabemos muy bien que no. Y lo sabemos porque en otro lugar dirá que Santiago, José y Judas, de Simón no me acuerdo, pero de Judas estos tres primeros eran hijos de otra María e hijos de Alfeo. O sea que son de otro padre y de otra madre. O sea que sabemos muy bien que no son hermanos de sangre. Pero todavía muchos cogen este texto para decir, ves, Jesús tenía hermanos, la Virgen tenía más hijos, y que eso no sale en los evangelios. Pero a la gente le cuesta entender por una razón, porque no hay fe. Cuando no hay fe hay que buscar lo que haga falta para ir contra lo que la fe nos dice. Y la fe, todos esos textos los ha estudiado 100.000 veces y sabe muy bien que no van contra la fe, sino que son la propia fe. Y sus hermanas no viven con nosotros, bueno, aún más. Santiago y Judas, los dos, son también apóstoles y están en el número de los 12, y es Santiago el menor, y se le llamará el hermano de Jesús, y se nos dice que ni su padre ni su madre son ni José ni María, pero son el hermano de Jesús, o sea, es pariente de Jesús. Y sus hermanas no viven con nosotros aquí, y se escandalizaban a cuenta de él. Y como siempre el Evangelio se hace realidad en todas las épocas. ¿Cuántos hoy se escandalizan de Jesús? ¿Qué quiere decir escandalizarse? No creer. ¿Cuántos hoy, cuando se les habla de Jesús, patrañas, mentiras, manipulaciones de los curas, que no sé qué, que solo quieren el poder y aprovecharse de todos? Mentalidad común del 90% de nuestra población al menos. Y resulta que ¿por qué es esto? Pues muy fácil. Al diablo le encanta esta mentalidad porque sabe muy bien que hay un solo Salvador y Señor en el mundo, que es Cristo, no hay más. Y lo mejor es apartar al mundo de Cristo. Cristo siendo el único Salvador, si la gente se aleja de Cristo no podrá ser salvada. Y eso es lo que el diablo le encanta. Así que el mundo se aleja de Cristo totalmente. Pero sabemos muy bien que no hay otro nombre que pueda salvar, no hay nadie que pueda salvar sino Cristo mismo. Y Jesús responde, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Así que solo curó a algunos enfermos, pero no hizo ningún milagro. Aquí puede parecer una contradicción, ¿no es un milagro curar enfermos? Sí, pero aquí por milagro se entiende signo grande, de aquellos que impresionan del todo. El curar a algunos enfermos, bueno, es casi peccata minuta, es poca cosa. Y dice que se admiraba de su falta de fe. Yo creo que hoy se admira de nuestra poca fe. Un pueblo que se decía cristiano, que en general ha abandonado la fe, no todos, si no, no estaríais aquí, faltaría más, pero sí una buena parte del pueblo. Cristo ya no cuenta en las vidas de la mayoría de la gente. Al revés, que solo sirve para ser blasfemado, una y otra vez. El pueblo que más blasfema es el pueblo español. Aquí en España es donde se blasfema más del mundo, porque se ha abandonado a Cristo. Y contra Cristo todo vale, toda blasfemia es buena. ¿Qué se nos pide a nosotros?
Pues no dejarnos llevar por el mundo, reconocer a Cristo como único Señor, vivir sus mandamientos, vivir con sus sacramentos, vivir en Cristo, tomárnoslo en serio, ser cristianos. Y cuando uno es cristiano, entonces de verdad hijo de Dios, ha renunciado al pecado, al mal, al diablo, para vivir en la auténtica libertad de los hijos de Dios. Se les abren las puertas de la eternidad. Pero eso es vivir de fe. No lo vemos. La apariencia es que los malos siempre triunfan. Los mentirosos siempre están arriba de todo. Que los que son gente honesta y honrada no tienen nada que hacer en este mundo. Aparentemente es así. Pero cuando se ve con el tiempo, estamos con María y el Magnificat. Dios derriba a los poderosos de sus tronos y enaltece a los humildes. Se ve con el tiempo y desde la fe, pero realmente también eso es palabra de Dios.